Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que tenemos en el último himno que cantamos. En la última estrofa decía: contaré lo que Cristo ha hecho para mí. Y en esta tarde quisiera ver con ustedes, estando acá en este momento que estamos, vemos el bullicio que hay, el ruido que hay por los autos, todo esto, y con todo esto que ocurre, muchas veces en la vida del hombre hay un mensaje que se ha olvidado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios da testimonio de que Dios desde muy antiguo ha hablado a los hombres de muchas maneras. Acá vemos algo en la que Dios en la antigüedad ya había hablado al hombre. Había hablado al hombre, ¿y qué pasó con ese mensaje? Uno solo que era pregonero de justicia. Y si ustedes se acuerdan, aquellos que ya tienen a Cristo como su Salvador y conocen algo de la Biblia, ¿se acuerdan cuántos habían salvado? Cuando pregonaba la justicia de Dios, cuando Dios hablaba a los hombres a través de este hombre que en esta noche creo que vamos a escuchar de parte de los chicos. 8 personas escucharon la palabra de Dios. Hay un mensaje que muchas veces dejamos de proclamar. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Juan, no lo busquen porque se nos va a ir la hora, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje que habían oído? ¿Quién era el que hablaba acá? El apóstol Juan, un hombre que al Señor Jesucristo un día estaba predicando al costado del mar y se acercó y le pidió a uno de los compañeros de Juan, le pidió la barca para hablar de ahí a la multitud, para anunciar este mensaje que en esta noche estamos anunciando. El apóstol Juan, con Pedro y el hermano de Pedro y el hermano de Juan, escucharon esa tarde el mensaje de la palabra de Dios de boca del Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios que en ese instante dejaron todas las cosas y le siguieron. A partir de ahí, este hombre a partir de este momento, este hombre caminó durante los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo al lado de él. Había visto lo que el Señor Jesucristo hizo. Cantábamos en el himno, ¿qué hizo? Sanó a los enfermos, levantó a los muertos, dio vista a los ciegos. Pero ¿qué hizo también el Señor Jesucristo? Perdón de pecado. Y Juan, en una de las últimas cartas que escribe ya cuando era viejito, como 90 años, dice: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje que hoy oyeron de él y estaban anunciando? Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este hombre que hablaba y que decía estas palabras
que traía a nosotros la palabra de Dios, ¿quién era? Era el apóstol Pablo. Algunos de ustedes quizás nunca lo escuchó hablar, nosotros los que estamos aquí ya lo conocemos, lo tenemos. Era un hombre que perseguía a aquellos que servían al Señor Jesucristo. Era un hombre que se iba de Jerusalén a Damasco para destruir a los que seguían este camino. Y en el camino, ¿quién se le apareció a él? Yendo hacia Damasco, en plena mediodía, se le apareció una luz resplandeciente que lo cegó. Y este hombre, dice, se enfrentó con aquel que a él estaba persiguiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?, le dice el Señor Jesucristo en aquel encuentro personal que tuvo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigue? Y en aquel momento aquel hombre conoció al Señor Jesucristo. Y acá en la palabra de Dios se lo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, si hay algo en este momento de la humanidad que estamos viviendo en el siglo XXI, si hay algo que sobresale, ¿cuál es? La informática, la facilidad en que podemos comunicarnos. En un momento nosotros los que estamos acá podemos comunicarnos con Japón, con Asia, con Europa, con todo el mundo. Hay una facilidad tan instantánea. Yo me acuerdo cuando yo vine a estudiar acá en el Chaco, de Misiones, cuando yo venía, por ejemplo, en marzo, o abril empezaba los cursos en la facultad, y yo por 2 meses no sabía qué pasaba con mi familia. No tenía idea, sabía que si pasaba algo grave, me buscaría la policía. No había forma de comunicarse. Hoy los chicos salen de la escuela y se van con su celular, salen afuera todo el tiempo. La facilidad de la comunicación es instantánea y es de una variedad. Somos muy pocos que somos unos neófitos y que conocemos muy poco. Abrimos internet y tenemos lo que queremos, comunicamos lo que queremos y hablamos con quien queremos. Y eso es lo triste, hermano, que muchas veces tenemos una facilidad enorme para comunicar, y aquellos que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, si hiciéramos en un instante, viéramos todos los mensajes que enviamos por día, ya sea por internet, ya sea por medio del celular, ya sea también con nuestra vida, ¿cuál es el mensaje que nosotros podemos estar dando cuando vivimos? Nosotros, ahora que estoy en Buenos Aires, un día, cuando le traíamos el primer día que se hacía la quimio, mi señora, volvíamos de Capital, y para hacer un trayecto de 25 minutos normalmente, vino una tormenta y tardamos 5 horas. Ustedes pueden, había una mujer que gritó, iba al lado nuestro con su auto, gritó durante las 5 horas, gritaba e insultaba a todo el mundo. Ese es el mensaje que ella enviaba. Hermanos, ¿y nosotros cuál es el mensaje que enviamos a este mundo con nuestra forma de andar, con nuestra forma de hablar, al relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros? ¿Cuál es el mensaje que enviamos? Cuando nosotros, los chicos hoy en día, y algunos de los grandes, somos los grandes menos, pero los chicos hoy en día, usted abre una página de internet y sabe todo lo que hizo en el día, si comió, si tomó agua, si con quién habló, se comunican con todo el mundo. Pero si hiciéramos nosotros un examen, cada uno de nosotros, ¿cuál es el mensaje que durante las 24 horas de un día enviamos nosotros? ¿Será que nosotros también, los que conocemos a Cristo, hemos olvidado este mensaje de amor y de vida eterna? Yo les cuento, algunas veces, porque yo de internet, nada, prácticamente nada, pero algunas veces
Rosana la hacía leer y entrábamos a leer alguna página de algún hermano o lo que escribió un hermano. ¿Saben qué? Muchas veces decía, más vale no leo, porque realmente el mensaje que enviaba no era el mensaje de la palabra de Dios ni el mensaje del Hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje que enviamos nosotros todos los días por todos estos medios? Por nuestra vida, por internet, por el celular. Yo tengo un hermano en Posada, cuando estábamos en Resistencia, y lo íbamos a cambiar a Posada. ¿Saben qué? Él entraba a trabajar a las 6:30, a las 7 de la mañana. Todos los días, a las 6, a veces hasta me despertaba, 6:30, me enviaba un mensaje y la palabra de Dios. Un mensaje, un texto. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces le dije a Rosana, es como si él supiera lo que estoy pasando? Era un bálsamo para mi alma, era un consuelo de parte de Dios que llegaba hacia mí y era la palabra de Dios. Qué hermoso que es cuando alguien anuncia este mensaje de la palabra de Dios. No lo vamos a buscar porque se nos va a ir la hora y los chicos se van a poner inquietos. En Marcos 16:15, si ustedes lo quieren anotar y buscar después para confirmar, dice, hablando a aquellos que conocen, ¿cuál es la gran comisión que nos ha dado el Señor a nosotros los que ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Ustedes creen que Cristo nos dejó solamente acá en el mundo para que tengamos penas, problemas, dificultades? Porque dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones. ¿O nos ha dejado para algo más en este mundo? Aparte de alabar y glorificar el nombre de Dios, que es lo primero que debemos hacer cada creyente, dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que Dios tiene para cada uno de aquellos que ya tenemos a Cristo. ¿Qué significa ahí? Acá, gracias a Dios, en esta tarde han llegado muchos, han llegado varios, no sé si alguno no tiene a Cristo como su Salvador, pero ¿qué significa ahí? Y es salir. Acá es el lugar que nosotros nos reunimos y alabamos a Dios y nos gozamos con los hermanos. Pero para nosotros el mensaje de la palabra de Dios es ir y predicar el Evangelio. Debemos salir y llevar este mensaje de amor y de vida eterna de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A dónde están las almas que están yendo al infierno sin Cristo y sin salvación? Están afuera, están ahí. ¿Quién puede ser? A lo mejor un hermano, a lo mejor nuestro compañero de trabajo, a lo mejor nuestro compañero de estudio. Son aquellos que nosotros debemos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Había un hombre en los primeros años de la iglesia que se llamaba Felipe y cuya misión en la iglesia principal, ¿cuál era? Servir a la mesa. Era un diácono. Pero él cumplía fielmente el ministerio y el mandato del Señor que decía, ir y predicar el Evangelio. Y un día el Señor le habló a través de un ángel y le dice, levántate y ve. Levántate y ve. ¿Y saben qué a dónde le había mandado? A un camino en el desierto. Muchas veces nosotros los creyentes podemos pensar que no hay nadie para predicar el Evangelio. Se cuenta de un hermano que estaba arreglando el parlante antes de comenzar la reunión y estaba hablando, y para ver si el micrófono andaba bien, agarró y le echó un texto. Dijo un texto de la palabra de Dios. No había nadie. Un vecino que escuchó a través del muro años más tarde
vino y le dijo que ahí comenzó la obra de Cristo en su corazón y que él también podía decir que él salva. Levántate y ve de ir. Y aquel Felipe se levantó y caminando en aquel hombre que se iba a Etiopía, era uno que había venido de Etiopía a adorar en Jerusalén, iba caminando y iba en su carro leyendo la palabra de Dios. Y Felipe se le acercó y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre que tenía realmente deseo de escuchar este mensaje dijo, ¿cómo entenderé si nadie no me explica? ¿Cómo entenderé? Y dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, le mostró la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con aquel etíope? Recibió a Cristo como su Salvador. El mensaje para nosotros en esta noche, lo que ya tenemos a Cristo como su Salvador, dice, levántate y ve. No importa en el lugar en el que el Señor te ha puesto, en el trabajo, en el estudio, levántate y ve. Dice en Lucas 46, 47, dice la palabra de Dios, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermano, así fue necesario que Cristo muriera en la cruz, pero también fue necesario para nuestra salvación que Él resucitase, y fue necesario que ascendiera a los cielos y que hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero para nosotros, hermanos, es necesario que prediquemos este evangelio del arrepentimiento para perdón de pecado. Nosotros somos los responsables de llevar el mensaje de la palabra de Dios. No le dejó este privilegio a los ángeles, nos dejó a nosotros los creyentes de ir y predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato que tenemos nosotros los creyentes. Y en Hechos 1, capítulo 8 dice, vamos a buscar eso en la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesús estaba por ascender a los cielos y los discípulos le preguntaban, entonces, vamos a leer del 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren lo que estaban preocupados los discípulos de Cristo, aquellos que habían convivido con Él y que vieron los bienes que había hecho Cristo mientras estuvo en la cruz del Calvario, sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos, levantando a los muertos. ¿Qué le preguntaba? Si iba a restaurar el reino de Israel en aquel tiempo. Estaban preocupados, ¿saben por qué? Para que podamos vivir mejor. A todos nos gusta vivir bien, cómodo. En estos días de calor queremos tener un aire acondicionado, un ventilador. Está bien. Pero ¿cuál es lo principal de la vida del creyente? Y el Señor me contesta. En el versículo 8 dice, en el 7 decía, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Quién recibirá poder? ¿Saben cuándo recibimos este poder? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador.
¿Cuál es el poder que debemos tener los creyentes para anunciar este mensaje olvidado por los hombres en el día de hoy? Tener el poder del Espíritu Santo. Y este poder del Espíritu Santo viene en nosotros el día que recibimos. El día que recibiste, fuiste lleno del Espíritu Santo. Él viene a habitar en nosotros y es el poder. Y si nosotros los creyentes nos acordamos cuando Pablo habla en el capítulo 2, en el capítulo 3 de los Hechos, ¿ustedes se acuerdan quién era Pedro? Era aquel que le negó al Señor en aquella noche que el Señor era traicionado, vendido por Judas, que todos salían a disparar. Pedro era aquel que se calentaba alrededor del fuego y mirando lo que pasaba, y cuando le preguntaron, pero tú eres Galileo, por tu forma de hablar te delata. Y él dice que empezó a blasfemar y a hablar. Era un hombre, un cobarde porque no se animó. Él, en la noche anterior le dijo al Señor, horas antes le dijo al Señor, no te negaré, pero lo estaba negando. Y después lo vimos, poquito más adelante, en Hechos capítulo 2, aquel hombre que le negó al Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2, ya predicó.